Vamos a ver, iglesia y amigos, la segunda parte de la exposición de este texto, en donde Cristo Jesús está enseñando acerca del deber de la oración para cada uno de los que creen en Él, para cada uno de los discípulos, en medio del Sermón del Monte. Capítulo 6, y vamos a estar viendo los versículos que ya saben, que acabamos de leer. Un pasaje que, como ustedes lo pueden notar, es muy, pero muy conocido, ¿verdad? Pero quisiera, a modo de contexto, volver a recordar una vez más que estas enseñanzas están en un marco general, una enseñanza más general, más permanente. ¿Cuál es esta? La advertencia que da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a los que le siguen, les está advirtiendo del peligro de un pecado en particular, el cual es la hipocresía, que se puede manifestar de muchísimas formas, de muchas maneras, incluso en hábitos que tienen que ver con la piedad, como lo es el ayudar a los necesitados o como lo es en este caso la oración. Pero no olvidemos que todo está en ese contexto. Cuídense, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, de proceder con hipocresía aún en estas áreas. Claro, en todas las áreas de la vida, pero incluso la hipocresía es tal que puede verse reflejado en asuntos como estos, del ayudar o la oración. También recuerdo algo, hermanos y amigos, para que lo tengamos presente. Aunque el Señor Jesús está diciendo cómo no debemos hacer estas cosas, cómo no ayudar con motivaciones incorrectas, cómo no debemos orar, por ejemplo, para ser vistos por los hombres, etcétera. Al mismo tiempo, Él nos está enseñando cómo sí debemos hacerlo, en cada uno de esos ejemplos, de esos aspectos. En el caso de la oración, no con altivez, no como para servir el ojo del hombre, no como para ser vistos por ellos, sino como con sinceridad, derramando nuestro corazón delante de Él, con sencillez, no con vanas repeticiones, de manera natural, espontánea, teniendo presente un gran consuelo. ¿Cuál consuelo, hermano y amigo? Que el Señor dice que Dios el Padre conoce cada una de nuestras necesidades, todas y cada una de ellas, incluso antes de que se lo pidamos. Todo esto que nos recuerda que no necesitamos ningún otro mediador diferente a Cristo Jesús, que es en virtud de Jesucristo, de su vida, de su muerte, que podemos ir ante el trono de la gracia en oración, sin más nadie, sin más intercesores, sin más mediadores, sino Jesucristo mismo. Y estamos hablando de que la oración es un fruto del nuevo nacimiento. Es una señal de que Dios ha vivificado un alma y le ha dado vida. La oración es para el alma lo que la respiración es para nuestro cuerpo. Un cristiano no puede vivir sin oración, porque cuando la descuida, ¿cómo se siente el creyente? Literalmente siente que se marchita, que languidece todo su ser. ¿Saben algo? La oración revela mucho de cuál es el estado de nuestra alma, o cuál es el estado de nuestra vida cristiana también. Entonces deseo que en la medida que nos exponemos al texto inspirado por el Espíritu Santo, ustedes y yo nos examinemos a la luz de su palabra y pidamos perdón al Señor también.
Vamos a estar examinando en este tiempo la oración llamada el Padre Nuestro. Y mi propósito en este tiempo, iglesia, no va a ser examinar de una manera exhaustiva la oración del Padre Nuestro. Y es por una razón principalmente. Como iglesia, hace unos años atrás, estuvimos estudiando el Catecismo Ortodoxo y allí estuvimos viendo más detalladamente petición por petición. Entonces, si usted tiene el deseo de oír estas enseñanzas, en el canal de YouTube de la iglesia las puede encontrar. Pero hoy vamos a ver esta oración de una manera general, sin que eso implique que sea algo superficial. Aún va a ser de instrucción y de consuelo y de exhortación. Si quizás no hubiéramos hecho ese estudio antes, nos veríamos en la necesidad de hacerlo más detalladamente, como hicimos con las bienaventuranzas. Pero ¿cómo comienza diciendo el versículo 9? Ya concentrémonos en el texto. Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. El Padre Nuestro es una oración que es sencilla, pero en otro sentido podemos profundizar bastante en ella. Libros y volúmenes enteros se han escrito de esta pequeña oración. ¿En dónde la vemos en la Biblia? Solo en 2 ocasiones, acá, en medio del Sermón del Monte y en el pasaje que leímos ahorita todos juntos de Lucas, Lucas 11, donde todo sucedió allí en Lucas 11, porque uno de los 12, movido por un deseo sincero, le dijo, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Así como lo hizo Juan el Bautista. ¿No le parece que qué bueno que haya pasado eso? Lo que ese discípulo dijo ese momento. ¿No le parece? Porque aunque yo creo que fue algo muy personal de ese discípulo, quien quiera que haya sido, de alguna manera Dios lo usó para que fuese en representación de todos los 12 y de todos los que habían de creer en Cristo por el testimonio de los apóstoles, o sea, de cada uno de su pueblo. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué podemos aprender en la oración del Padre Nuestro? Refleja dependencia en Dios, confianza en Él como la de un niño. Es una oración que le da gloria al Señor y donde lo vamos a ver ahorita, expresa que los propósitos de Dios se cumplan en este mundo. Es una oración donde se expresan nuestras necesidades también. Pero ¿saben también algo importante? Es una oración que, y lo veremos ahora en un momento, es una oración que nos va a enseñar a que nos examinemos cuáles son las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestro corazón? Esta oración nos enseña también que no podemos orar como queramos hacerlo. Es verdad, la oración, hay una libertad en la oración. El Señor nos lo viene diciendo de manera espontánea. Pero hermanos, la Biblia dice que hay oraciones que Dios no escucha. La Biblia dice que hay oraciones que no son de su agrado. Debemos orar conforme a su voluntad que Él ha aprobado y ha dejado revelada en su palabra. Debemos orar conforme a sus promesas. Hace un momento mencioné que se ha hablado mucho en la iglesia, en la historia de la iglesia acerca de esta oración. Ejemplos de ello, los catecismos diversos tipos de catecismos que han habido en la historia de la iglesia, si ustedes los notan o los leen o los estudian, todos ellos en su contenido está un estudio más exhaustivo de esta oración.
Un catecismo fue diseñado para instruir a quienes, a niños principalmente, ¿cierto? Pero creo que eso nos enseña a todos, a los adultos también. El hermano, un puritano llamado Watson, Thomas Watson, quien a propósito escribió un tratado acerca de la oración del Padre Nuestro, mencionó, abro comillas, así como la ley moral de Dios, o sea, los mandamientos, salieron del dedo de Dios, así esta oración sale de los labios mismos del Hijo de Dios. Eso es lo que hace que esta oración sea significativa. ¿Quién la pronunció? ¿Quién la habló? Otro ejemplo fue relacionado con esta oración. El reformador alemán Martín Lutero mencionó lo siguiente, abro comillas. El Padre Nuestro es la oración más excelente y sublime que se pueda encontrar. Ha sido compuesta por el mismísimo Señor. Hay una anécdota de este reformador que les menciono, donde una oportunidad él fue a una barbería de su pueblo en Wittenberg. Y su barbero, que se llamaba Pedro, buscó un consejo en él y le pidió el consejo, ¿cómo podríamos orar mejor? A esto, este hermano se tomó el trabajo de escribir un pequeño tomo específicamente para su barbero, llamado o titulado Un sencillo modo de orar. Un sencillo modo de orar. Y básicamente lo que él aconseja allí o lo que propone es que los creyentes puedan tomar como guía y como ejemplo los 10 mandamientos, el credo apostólico y el Padre Nuestro. No para ser recitados como loros, sino tenerlos como una guía para que cada uno pueda orar basándose en ellos una oración natural y espontánea. Eso fue un buen consejo que le dio aquel hombre. ¿A quiénes se dirige el Padre Nuestro? ¿O a quiénes está enseñando el Señor Jesús esta oración? A los discípulos, ¿verdad? Y Él con toda autoridad dice, ustedes deben orar así, 2 puntos. Y empieza a mencionar esta oración como un mandato, como una instrucción. Así que nosotros, de una manera arrogante y soberbia, no podemos echar esta oración a la basura, como si no tuviéramos nada que aprender de ellas. Hermano, yo le animo a que nos quitemos toda idea mala que ha causado el ritualismo del catolicismo romano con respecto a esta oración. Aquí tenemos una oración rica, maravillosa, de la cual todos debemos aprender. Y eso es lo que quiero resaltar en este momento. Hermano amado, amigo que me oye, esta oración es una oración modelo. Esa palabra es importante. Es una oración modelo de oración. Lo que quiero decir es, al decir modelo, es que es una guía para la oración. Fue dada por Cristo Jesús con el propósito de servir como un ejemplo, como algo que nos enseñe a orar. Pero, atención a esto, no fue dada con la intención de que los creyentes estén atados a esta oración. ¿Qué quiere decir atados? A que lo que tengamos que decir sea repetir las palabras. No es estar atados a la oración en sí misma, es un modelo. Si lo vemos solo como una recitación, lo estamos concibiendo erradamente. No, un modelo tiene el propósito de dar pautas, guías para al momento de orar. En otras palabras, es como si el Señor
nos estuviera diciendo, examinen si sus oraciones se parecen a esta oración, si se conforman a esta oración. El Padre Nuestro es una oración que sirve como un espejo, nos ayuda a examinar cómo estamos orando. Pero a la vez es un tutor que instruye, que nos enseña a cómo hacerlo. Piensa en esto, sin un modelo a seguir, entonces cada quien oraría como le venga en gana. Y lo que se le ocurra o lo que se le antoje. Dios solo promete oír aquella oración que es según su voluntad, según su voluntad. Así la oración no es algo subjetivo, no queda completamente a libertad de que pidamos lo que queramos. Hay unos límites y esos límites son las escrituras mismas. Ahora, si vemos la oración modelo del Padre Nuestro, yo creo que todos nos podemos dar cuenta que acá hay una estructura claramente definida. Clarito lo podemos ver en esta oración. Hay una introducción, hay unas peticiones y hay una alabanza final. Introducción, peticiones y alabanza final, o una doxología. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, de manera general. Veamos entonces la introducción a la oración modelo. ¿Cuál sería la introducción? Padre nuestro que estás en los cielos. Allí no hay petición, allí es una introducción a la oración. Esto no quiere decir que todas las oraciones deban iniciar así o con una introducción. Hay salmos, por ejemplo, donde el salmista empieza de una vez diciendo, Señor, auxilio, Señor, socórreme, ten misericordia de mí. Pero hay otras oraciones donde claramente vemos una adoración a Dios, un reconocimiento suyo. ¿A quién se dirige Cristo Jesús en su oración? Al Padre, ¿cierto? Y no solo en la oración modelo. Cada oración que está registrada en la Biblia, Jesucristo dice, o sea, cuando Cristo está orando, se dirige a su Padre. Y en ese sentido también, todos los creyentes que han sido adoptados por Jesucristo, la Biblia dice que llegan a ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12, los que creen en su nombre. Y aquellos que creen en Cristo, como leíamos ahorita en Lucas, también Dios promete dar el Espíritu Santo, ¿cierto? El cual le permite que el cristiano legítimamente pueda decir las palabras Abba Padre, Romanos 8:15. Es decir, lo que quiero comunicar es que Padre nuestro nos lleva a considerar en los cristianos la adopción como hijos suyos, con confianza. Padre nuestro. Hermano, Dios no solamente es nuestro Dios, es nuestro Padre. Nuestro Padre. Esa palabra nuestro, ¿qué implica? Algo personal. Mi Padre. Nuestro también implica que es el Padre de muchos, de los que creen en su nombre, que Él ha adoptado a muchos hijos e hijas para su gloria. Padre nuestro implica la realidad de que el cristiano es un hijo de Dios. ¿Lo somos? ¿Lo eres? Lo somos si creemos en Él. Y puedes serlo si llegas a creer en Cristo y si vienes a Él. Este Dios único, vivo y verdadero, está en los cielos donde tiene su trono. Que nuestro Padre esté en los cielos, ¿qué nos habla? Su grandeza, su majestad,
que está en los cielos implica su gobierno, su buen gobierno sobre todas las cosas creadas. ¿Será que seremos conscientes de esto, hermano? ¿Somos conscientes de que este es nuestro Dios y nuestro Padre? Yo creo que muy a menudo el cristiano lo puede llegar a olvidar. Tan sencillo como eso. Lo olvidamos. Olvidamos que Él es nuestro Padre y olvidamos que está en los cielos. Y cuando esto pasa es que nuestra fe se debilita. Cuando eso pasa es que la ansiedad, la frustración y la incredulidad gana el terreno en nuestro corazón. Si cada creyente andara por la vida cristiana más pensando y consciente y teniendo la convicción de esas sencillas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, yo le aseguro que el cristiano andaría más gozoso y más seguro en esta vida. Nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver el segundo punto, que es por supuesto donde más nos vamos a detener en esta mañana. Las peticiones. Tan pronto dice Padre nuestro que estás en los cielos, comienza las peticiones. En el mismo versículo 9 hasta el 14. Y antes de empezar a verlas una a una, de manera general, piensen esto, la oración modelo tiene peticiones. La oración modelo tiene peticiones y súplicas. Dios no se enoja en que le pidamos. ¿Dónde dice la Biblia que Él se enoja porque le pidamos? Es más, esta oración está dando por sentado que sus hijos le pedirán. Una oración de Cristo mismo. Porque Dios como un padre no se enoja cuando en el ejemplo humano de los padres con sus hijos o de los niños, los padres saben que sus hijos les van a pedir cosas. Él espera que sus hijos pidan porque sabe lo que ellos necesitan. Un niño chiquito no se avergüenza de pedir a su padre. Un niño chiquito no se avergüenza de depender de su padre. ¿Entiende la comparación? ¿La entendemos? Nosotros dependemos de Dios. Y no hay nada de malo en que nuestras oraciones tengan peticiones. El problema está en qué. El problema está en qué. Cuando una oración solo contiene peticiones. El problema está cuando muchas veces las oraciones solo tienen peticiones y nada más que peticiones. Donde no hay un reconocimiento de a quién nos dirigimos. Donde no hay un reconocimiento de quiénes somos. Donde no hay un agradecimiento por sus muchas bendiciones y sus muchas misericordias. ¿Qué refleja esto? Egoísmo puro, individualismo, intereses solo personales, estar centrados en nosotros mismos. Y mucho más cuando esas peticiones solo vienen a ser caprichos y cosas meramente terrenales. Hermanos, no exagero, Santiago lo advirtió. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. ¿Notan lo que está diciendo Santiago allí? Él está diciendo a los cristianos, ¿saben qué? Ustedes no tienen porque nunca han pedido. Pero aún así, también muchas veces cuando piden lo hacen mal, dice el texto literalmente, porque lo hacen para gastar en ustedes, en sus deleites solamente.
¿Cuántas peticiones tiene la oración modelo? ¿Cuántas cuentan ustedes en la oración modelo? La oración modelo del Padre Nuestro contiene 6 peticiones. 6 peticiones distintas y específicas. La primera de ellas es: santificado sea tu nombre. Y en cada una de esas 6 peticiones, hermano y amigo, voy a estar citando un catecismo titulado Leche para los pequeñitos, con su respectiva respuesta. Y a partir de allí vamos a profundizar un poco en cada petición. La pregunta del catecismo es: ¿qué oramos en la primera petición? La primera petición es: santificado sea tu nombre. ¿Pero qué oramos cuando decimos eso? La respuesta es, abro comillas, que el nombre de Dios sea honrado en todo el mundo. El nombre de Dios sea honrado en todo el mundo. Pensemos un poquito en esta petición. Santificado sea tu nombre. ¿Tiene que ver con los intereses de quién? ¿De Dios o de nosotros? Del Señor, ¿cierto? Y particularmente su propia honra, su propia gloria. Hermano y amigo, el Dios de la Biblia se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. Y su voluntad es que su santo y glorioso nombre sea conocido y que sea grande entre las naciones. Y el mayor propósito de un cristiano, de un hijo de Dios, ¿cuál es? Si no es el ferviente deseo de que Él sea glorificado, ¿o no lo es? Porque si ese no es tu propósito en la vida, algo anda muy mal en ti o en nosotros. Que Él sea glorificado en tu vida, en nuestra vida y en el mundo. Esa es la porción de un creyente, la herencia, nuestra alegría, nuestra recompensa. Nuestro salario es ese, ver que Él está siendo glorificado en nuestra vida y en el mundo y en su iglesia. La primera petición es que su nombre sea exaltado, honrado y santificado, reverenciado. Es una oración que incluso está conectada con un mandamiento, con el tercer mandamiento de la ley de Dios, de no tomarás su nombre en vano. Acompáñeme al Salmo 113, versículo 3. Salmo 113, versículo 3. ¿Qué dice ese texto? Salmo 113, versículo 3. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Un texto parecido lo voy a leer rápidamente. Y si quieren anotar las referencias, Malaquías 1:11 dice lo siguiente. Malaquías 1:11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Lo conectan? ¿Lo podemos conectar con esta petición? Santificado sea su nombre. Y mire lo que Dios mismo está diciendo en estos textos con respecto a su nombre. Segunda petición de la oración modelo. ¿Cuál es? Venga tu reino. Venga tu reino. ¿Qué oramos en esta segunda petición? Dice el catecismo que cité hace un momento. Respuesta: que el evangelio sea predicado en todo el mundo y creído por todas las personas. En Hechos, cuando comienza el libro de Hechos, Dios promete el Espíritu Santo y dice que su pueblo será testigo de Cristo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero profundicemos un poco más. Venga a tu reino. ¿Qué implicaciones tiene esta petición? Venga a tu reino. Es una petición donde se está conociendo del reinado de Dios, su trono,
¿cierto? Su gobierno. Y si hablamos de un reino, si la petición nos habla de un reino, entonces estamos hablando de quién también, de un rey, ¿cierto? De un rey. ¿Y esto qué implica? Que cuando nosotros decimos venga tu reino, estamos reconociendo que somos sus súbditos, que somos siervos de ese reino. Al llamarlo rey, lo estamos reconociendo como amo y como señor de tu vida. Y nosotros al mismo tiempo nos reconocemos como sus siervos o esclavos. Venga tu reino implica reconocimiento de su autoridad. Venga tu reino implica reconocer lo que Él es el legislador, el que legisla, el que da las leyes. Aquel que nos dice cómo hemos de vivir, qué hemos de creer. El rey que tiene un cetro y un decreto. Pero pedir venga tu reino también implica que el cristiano no ame tanto este mundo como para desear permanecer en él. Venga, que venga tu reino. Que deseemos su reino. Venga tu reino quiere decir que reconocemos que en un sentido el reino de Dios ya vino cuando Cristo vino por primera vez. Él lo predicó. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Mateo 4:17. Pero también implica que esperamos que su reino vendrá en plenitud en su segunda venida en gloria. Cuando sea la consumación de todas las cosas, el fin de este siglo y el comienzo del siglo venidero. Venga tu reino implica, hermano y amigo, también un reconocimiento que un día todos sus enemigos se someterán a sus pies de este rey. Piensen esto, qué terrible, qué aterrador será que el día en que ese rey venga, no seamos hallados no de su pueblo, sino enemigos. Imagínense eso. Él vendrá como león, ya no vendrá como un cordero inmolado. Cristo cuando venga por segunda vez vendrá como el león de Judá. Para juzgar a las naciones. Y qué terrible será si se llega ese día y somos hallados enemigos de este rey. ¿Notan cómo una petición tan corta tiene muchas implicaciones, hermanos? Tercera petición. ¿Cuál es? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, dice el versículo 10 de nuestro texto. ¿Qué oramos en esta petición? Respuesta. Que sirvamos, atención a esto, que sirvamos a Dios en la tierra como los ángeles le sirven a Él en el cielo. Qué preciosa respuesta, ¿no? Que le podamos servir aquí y ahora a Él como los ángeles lo están haciendo ahora mismo en el cielo. La Biblia dice que los ángeles bendicen a Jehová, ejecutan su palabra y obedecen su precepto. Salmo 103:20. Así nosotros. Hágase tu voluntad es una oración que implica lo siguiente: que la voluntad de Dios prevalezca, que sus propósitos soberanos se cumplan, tanto en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad quiere decir que este rey del cual hablábamos hace un momento tiene una voluntad soberana. Pero a veces pienso, se me ocurre, y creo que no equivocadamente, que son muchos los que están contentos con que la voluntad de Dios se haga en el cielo, pero que no se haga así en la tierra. En la tierra prefieren que se haga su voluntad o la nuestra. Pero esta petición nos dice lo contrario. Hay un ejemplo de esto.
es precioso. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Hermano y amigo, Jesucristo, en la agonía de Getsemaní, puso en práctica lo que él enseñó en esta oración modelo. En esas circunstancias, dice un autor, el que nos enseñó esta oración la usó para él mismo en el sentido más estricto, cuando salía sangre de su cuerpo. Hágase tu voluntad. Hermanos, esta oración que implica abnegación, autonegación de nosotros mismos, implica que reconocemos que su voluntad es siempre buena, mejor que la nuestra, agradable, perfecta. Aunque incluso es su voluntad y en su providencia, muchas veces traiga aflicción para nuestra vida y dolor y llanto. Pero recuerda algo, creyente, Él es más sabio que nosotros. La Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Isaías 55, del 8 al 9. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así? Hágase tu voluntad. Consideremos ahora un momento la cuarta petición. ¿Cuál es la cuarta petición? Versículo 11 de Mateo 6. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué oramos en esta petición? Dice el catecismo citado, respuesta: que Dios dé provisión para todas nuestras necesidades diarias. Que Dios dé provisión para todas nuestras necesidades diarias. Esta petición es importante, iglesia. Cuando dice nuestro pan diario, significa lo que necesitamos diariamente. En el pasado surgieron algunas interpretaciones de qué significaba esta petición. El pan nuestro de cada día nos lo hoy. Algunos llegaron a pensar que se estaba refiriendo al pan de la cena del Señor. Otros llegaron a pensar que se refería al pan en la eternidad, en el cielo. Pero mis hermanos y amigos, el contexto no nos permite pensar que se esté refiriendo a eso. Esta es una petición que es exclusivamente acerca de las necesidades físicas, materiales y temporales de nosotros los seres humanos y de los creyentes especialmente. Hermano, esta petición es importante, ¿saben por qué? Porque muestra que Dios conoce nuestras necesidades, aún las físicas y materiales. No, hermanos, no debemos tener miedo de esto. No nos las demos de demasiado espirituales. No somos ángeles incorpóreos, que no somos de carne y hueso. De carne y hueso. Y el Señor Jesús incluyó esta petición en la oración modelo. ¿Por qué? Para que entendamos y creamos que Dios está interesado en suplir aún nuestras necesidades físicas. Y que es lícito pedirlas en oración. Es legítimo pedirlas en oración. Él sabe, hermano y amigo, Él sabe que necesitamos de alimento. Él sabe que necesitamos de abrigo, de sustento. Él es el sustentador. Él es el que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, 15. Las criaturas de todos, los ojos de todos se posan en Él. Y a su tiempo les da su alimento.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, implica que ese sustento es diario, es permanente, ese cuidado es constante, no es de vez en cuando que somos sustentados por Él. Eso implica que reconocemos que Dios nos sustenta a través de medios ordinarios, como cuáles, como el trabajo, como las ayudas que podamos recibir. Así Dios también provee. Pero hay quien se engaña pensando que son merecedores de comer su propio pan. Es verdad, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que el que no trabaje, que tampoco coma. Pero lo que hago referencia acá es cuán arrogante es pensar que merecemos aún un bocado. Es el Señor quien nos sustenta. Esta petición nos enseña que no necesitamos excentricidades ni lujos, sino ¿qué cosa? Lo necesario. Ay de aquel que llevado por su amor al dinero y su avaricia, pide a Dios riquezas, porque tal vez le sean dados y esa sea su ruina precisamente. Recuerden, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Un proverbio que dice, no me des riquezas, podría llegar a desconocerte. Y esto también implica que no se limita solamente al pan. No solo es el pan o el alimento físico, es las necesidades. ¿Qué puede ser acá? Todo lo que sea de carácter físico. Todo lo que sea de carácter físico. Orar por abrigo, orar por un techo, orar por un empleo, orar por salud. Y no solo para nosotros, sino también para nuestro prójimo. Salmo 34:10 dice lo siguiente: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, versículo 10. Allí hay una hermosa promesa. Avancemos, hermanos y amigos, en el tiempo que nos resta, en considerar las últimas dos peticiones y la conclusión. ¿Cuál es la quinta petición? Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas. ¿Qué oramos en la quinta petición? Abro comillas. Que Dios perdone todos nuestros pecados por causa de Cristo y que nos capacite para perdonar a los que han pecado contra nosotros. Estas dos últimas peticiones, la quinta y la sexta, son también necesidades nuestras, pero ya no tienen un carácter físico, son necesidades espirituales del alma. Y esta petición en particular es una súplica, un clamor para que el Señor quiera y le plazca perdonar nuestros pecados. Cuando habla de deudas, se está refiriendo a deuda espiritual, a pecados, a transgresiones en contra de su ley. Vemos acá la necesidad continua de pedir perdón a Dios. Hermano, difícilmente un cristiano orará sin pedir perdón. Difícilmente. En esencia, la quinta petición es una confesión de nuestros pecados. Es una oración de arrepentimiento. Lo que nos dice Juan, ¿se acuerdan? Si confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13.
Note que habla de perdona nuestras deudas, deudas en plural. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que reconocemos que aún en el creyente hay una gran variedad de pecados con los cuales luchamos. Como dijo el salmista, líbrame de aquellos que me son ocultos. Pero la buena nueva es que Dios es amplio en perdonar y que es grande en misericordia. Esa es la buena nueva, la buena noticia del Evangelio. Pero antes de ir a la petición última, quiero que notemos en nuestro pasaje de Mateo 6, el versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que quiero decir en este momento es que estos dos versículos están directamente relacionados con la quinta petición. Con la quinta petición. Vayamos un momentico a Marcos capítulo 11. Marcos, el capítulo 11. Versículo 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué está enseñando el Señor acá? Que no podemos esperar el perdón de Dios mientras nosotros no estemos dispuestos a perdonar a nuestro prójimo, o mientras no estemos dispuestos a perdonar a un hermano en la iglesia, a un hermano en la fe. Sería una contradicción esperar el perdón de Dios mientras nosotros no perdonemos. Sería una contradicción esperar el perdón de Dios mientras ustedes y yo cerremos el corazón. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos orado al Señor albergando en el alma amargura, enojo, celo, ira, resentimiento contra otra persona? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Si tenemos algo contra alguien, perdona, dice el Señor en la Escritura. Si es que queremos que nuestras oraciones no tengan estorbo. Somos llamados a perdonar en respuesta al perdón que hemos recibido. Hermano, piensa en esto. Si nosotros comprendemos más la gracia del Señor hacia nosotros, cuánta misericordia tiene y ha tenido de nosotros, eso nos haría ser más misericordiosos para con los demás. Así que perdónanos, dice la petición, pero también pidamos, Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a perdonar. Sexta petición. Líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Qué oramos en esta petición? Abro comillas. En el catecismo. Que Dios nos guarde del pecado y nos capacite para huir de la tentación. Que Dios nos guarde del pecado y nos capacite para huir de la tentación. Por eso el Señor dijo en una ocasión, orad y velad para que no entréis en tentación. Pensemos un poquito en esta última petición. ¿Es una oración de qué, iglesia? De preservación. Guárdanos del mal,
y del maligno también. Del maligno. O sea, ¿de quién? De Satanás mismo. Hermano, el Señor puede identificarse con ustedes y conmigo en la tentación por cuando Cristo mismo fue tentado. Hebreos 2:18. Por eso puede socorrer a los que son tentados. Y puede librar a los que son tentados. Pero Él mismo nunca tentará a nadie, porque Él no tienta a nadie. Pero ¿quién sí lo hace? De hecho, en la Biblia es llamado el tentador. Mateo 4:3. Vino el tentador a Cristo en el desierto. Hermano, piensa en esto, creyente. Es una necesidad que nosotros cobremos conciencia de esta petición. Líbranos del mal. Guárdanos. Líbranos de tentación. ¿Por qué necesitamos con urgencia cobrar conciencia de esta petición? Porque el cristiano es uno sobre quien Satanás se fija. El cristiano es uno sobre quien Satanás se fija y dispara continuamente dardos de fuego, Efesios 6:16. El cristiano es uno sobre quien hay un león que está rugiendo, mirando a quién devorar, Primera de Pedro 5:8. El cristiano es uno que puede ser zarandeado como a trigo, como a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. El cristiano es uno cuyo el mundo le tienta permanentemente. El cristiano es uno que tiene un enemigo profundo en su propio corazón. Entonces, ahora podemos ver un poco más por qué dice la petición, líbranos del mal. Por todo esto y mucho más se hace necesario clamar, líbranos, Señor. Guárdanos, protégenos sin caída, presérvanos. Preséntanos ante ti como una novia pura, sin mancha, sin arruga. Y para eso tenemos promesas gloriosas, hermosas, que ninguno se perderá. Y que la iglesia es vencedora sobre el Hades, que no prevalecerá contra ella. Decía un autor, un predicador, el hombre que ora, no nos metas en tentación y después va hacia ella, es un mentiroso delante de Dios. Terrible, ¿cierto? Qué irónico es decirle al Señor, no nos metas en tentación para terminar de orar e ir corriendo hacia ella. Líbranos del mal es una oración que refleja que confiamos en Él, pero que no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestro propio brazo ni sabiduría. Líbranos del mal implica que reconocemos que si no es por Él y su gracia que nos preserva, pronto nos desviaríamos. Pronto. Dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. 1 Corintios 10:13. Ustedes pueden ver y podemos notar algo en estas 6 peticiones en cuanto a prioridades. La oración modelo no comienza diciendo, Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy. No comienza así diciéndolo. Las 3 primeras peticiones están relacionadas directamente con ¿quién? Con Dios. Su gloria, santificado sea. Su causa, venga tu reino y su voluntad.
Y luego, sí, en nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, el orden resulta evidente. Primero Dios y luego nosotros. Pero muchas veces nuestras oraciones están mal en ese sentido, reflejando así cuáles son las prioridades. ¿Cuál es la conclusión de la oración modelo? Versículo 13. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así termina esta oración excelentísima, excelente es esta oración, una oración modelo, como vimos ahorita. Una alabanza al Señor. Así como inicia con un reconocimiento, Padre nuestro que estás en los cielos, concluye reconociendo que Dios es el dueño y a quien le pertenecen todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice Romanos 11:36. Acompáñenme un momento en el Antiguo Testamento a Primera de Crónicas, el capítulo 29. El primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 en adelante. Miren lo que oraba acá David. Primera de Crónicas 29, versículo 10 en adelante. Asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Y qué hizo? Bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿qué? Son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Hermanos, ¿sí notan cómo termina? Todo es tuyo. Incluso lo que nosotros le damos es lo que Él mismo nos ha dado. Esa alabanza final de la oración modelo simplemente es un reconocimiento de que a Él le pertenecen todas las cosas. Todo es suyo. Y esto desde la eternidad hasta la eternidad. Desde el siglo hasta el siglo. Y esa última palabra pequeñita de 4 letras que dice amén es importante. Aún eso es importante. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué será que todas las oraciones terminan con un amén? ¿Por qué, hermanos? No es una mera costumbre. Amén quiere decir así es o así será. O sea, decimos amén a las verdades inalterables de la palabra de Dios. Así es. Y decimos amén a sus promesas inmutables. Así será, Señor. Así será. Concluyo con estas reflexiones finales. Primero, demos gracias a Dios, porque en verdad Cristo Jesús nos ha dado un ejemplo, hermanos, de oración. Y acá no me estoy refiriendo solamente a la oración modelo del Padre Nuestro. Iglesia, hermano, amigo, piensa en esto. Jesús nos ha dado enseñanzas claras y directas
precisas de la oración. Pero más que eso, tenemos el privilegio de que en la Biblia están registradas oraciones suyas. No solamente enseñó acerca de la oración, sino que podemos leer sus propias oraciones. Y eso es un privilegio enorme. 2, segunda aplicación. Yo creo que resulta evidente que nunca oraremos perfectamente y de que nunca oraremos como deberíamos de hacerlo. Pero somos llamados a crecer en este medio de gracia. No negligentes, no perezosos. ¿Por qué no seguimos diciendo como aquel discípulo? Enséñanos a orar. ¿Acaso somos mejor que ese discípulo? Tercero, solo un verdadero cristiano puede alegrarse en esta oración y hacerla de todo corazón. Porque le digo algo, un incrédulo nunca va a encontrar satisfacción en esta oración. Nunca, se lo aseguro. Nunca verá a Dios como su Padre. Nunca deseará que su nombre sea santificado. Nunca menos que su reino venga. Siempre va a querer que su propia voluntad pecaminosa reine. Ni siquiera verá sus propios pecados para pedir perdón. Y menos será consciente de la tentación porque ama el pecado. Lo que quiero decir es que, así como las bienaventuranzas cuando lo vimos, esta oración modelo es completamente contraria a la naturaleza caída, a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Así que si estás sin Cristo en esta mañana, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. Si oyeres hoy tu voz, su voz, no endurezcas tu corazón y ven a Él y serás justificado y perdonado si vinieres a Él. Y tus pecados serán limpiados completamente, aun si sean rojos como la sangre. Hay un manantial que que limpia nuestro pecado. Recuerda primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, y limpiarnos de toda maldad. Y tú, hermano en Cristo, hermana, la pregunta ya no es solamente si estamos orando. La pregunta es cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos orando conforme a su voluntad? Él es nuestra prioridad. Él reina en nuestro corazón y eso se ve reflejado en nuestras oraciones. Oremos y demos gracias al Señor, hermanos, por su palabra. Padre, te adoramos en este momento y te alabamos porque eres bueno cuando nos sacudes y nos confrontas con tu ley, con tu palabra. Yo te pido, Señor, que utilices como instrumento tu palabra y esta oración modelo para que todos los que estamos aquí en este lugar sinceramente nos podamos examinar delante de ti cómo estamos y cuál es el estado de nuestra alma delante de ti. Usa esto, Señor, por favor te lo pido, para traer convicción de pecado, para redarguirnos, pero a su vez para darnos esperanza, para llevarnos a las buenas nuevas de que en Cristo Jesús podemos ser perdonados. Y oh Padre, hoy te decimos como aquel discípulo, enséñanos a orar, perdónanos, Señor,
Perdónanos porque nuestra oración muchas veces no solamente es frágil y es débil, sino que muchas veces incluso oramos mal, oramos no de acuerdo a tu voluntad. Rogamos que nos perdones, Señor. Rogamos que tu nombre sea grande entre las naciones, que tu reino venga y que tu voluntad prevalezca sobre todas, incluyendo sobre nuestra propia voluntad, y que incluso obres de tal manera para que nuestra voluntad vaya en armonía con la tuya y tu voluntad sea la nuestra también. Gracias por tu cuidado fiel, por tu provisión, y rogamos que nos guardes del maligno, Señor, y nos libres del mal. Reconocemos que si tú no nos guardas, Señor, ay de nosotros. Te alabamos y te damos gracias en este momento por hablarnos, y ahora que podamos finalizar el culto exaltándote, Señor, y alabándote. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.